Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 25 de abril vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, México e Italia, que es el país que tenemos como referencia. Bueno, el día de hoy el corte lo hice aproximadamente a las 8:30 de la noche, aproximadamente. Y bueno, este es el gráfico de las curvas de los países que hemos mencionado: Estados Unidos con la mayor cantidad, Italia, Brasil y los demás países que no se distinguen bien. Vamos a verlo en otro gráfico. Ahora vamos a hacer un recuento del número de casos al día de hoy en cada uno de los países. Al día de hoy Italia tiene 195.351 casos, Perú 25.331 casos, Chile 12.858, Ecuador 22.719. Ojo que Ecuador, hasta la hora que me fijé, no ha actualizado sus datos. Argentina 3.780, Colombia 5.142, Brasil 59.324, Uruguay 682, Bolivia 866, Venezuela 323, Paraguay 228, México 13.842 y Estados Unidos 960.651 casos. Y acá tenemos todos los gráficos de los países que hemos mencionado. No se distinguen bien los de Latinoamérica, pero vamos a verlo en este gráfico. Brasil continúa con la mayor cantidad de casos, con este tipo de curva: 59.324, Perú 25.331, Ecuador, que hoy no actualizó, puse la misma cantidad desde ayer, 22.719, México 13.842, Chile 12.858, Colombia 5.142, Argentina 3.780 y los demás países como Bolivia 866, Paraguay 288 y Venezuela, que todavía no se distingue bien, pero tenemos a Brasil como la curva de referencia, que es el país con la mayor población y también con la mayor cantidad de casos. Vemos cada una de las curvas de nuestros países, qué tendencia van tomando. Por decir, en el caso de Perú, vemos que es una curva apegada a la de Brasil, y eso que Perú tiene mucho menos cantidad de población que Brasil, se encuentra por debajo, pero por poco. Ecuador también tiene un acercamiento a la curva de Brasil. Y bueno, más abajo se encuentra la curva de Chile, de México, más abajo Colombia, Argentina y los demás países como Bolivia, Paraguay y Venezuela con menor cantidad de casos. Ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes en los países. Italia tiene 3.227 casos por cada millón de habitantes. Estados Unidos, ya muy cercano a la proporción de Italia, 3.015 casos por cada millón de habitantes. Ecuador 1.313, Perú 765, Chile 673, Brasil 282, Uruguay 193, México 109, Colombia 102, Argentina 84, Bolivia 76, Paraguay 32 y Venezuela 12. Ahora vamos a ver las curvas de cada uno de los países y el número de casos activos. Esta es la curva de Italia, que como vemos se ha ido aplanando semana tras semana, y esta última semana no ha sido la excepción. Están aumentando más recuperados que fallecidos. Y en cuanto a casos activos, en Italia hay 105.847, recuperados 63.120 y fallecidos 26.384. Desde este punto de hace una semana aproximadamente se está confirmando que Italia llegó al pico hace 7 días aproximadamente, porque se muestra un descenso en la cantidad de número de casos activos. Y esto se da porque hay menos cantidad de nuevos casos y también porque se están recuperando mayor cantidad de personas y también algunas están falleciendo. Se puede decir que Italia está comenzando a controlar la pandemia a través de la disminución de casos activos. Ahora vamos a Perú. Perú tiene este tipo de curva. El día de hoy en nuestro país hubo un aumento muy alto en número de casos, más de 3.500 casos. Los recuperados aumentaron también, pero se aumentaron demasiados nuevos casos.
hay más recuperados que fallecidos. En cuanto a casos activos, hay 16.834, recuperados 7.797 y fallecidas 700 personas. Chile tiene este tipo de curva, como vemos, uniforme ya por varias semanas, casi constante, no se muestra un aplanamiento todavía, y también la cantidad de recuperados está avanzando casi en la misma proporción, que son más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 5.931, recuperados 6.746 y fallecidos 181 personas. El día de ayer Chile había reducido su número de casos activos, pero vemos que al día de hoy ha vuelto a aumentar, pero ligeramente solamente. En cuanto a Ecuador el día de hoy no actualizó hasta la hora que hice el corte, no actualizó sus datos, así que consideré la misma cantidad de ayer. Este es el tipo de curva que tiene, con una aceleración notable en los últimos 2 días. En cuanto a casos activos, tiene 20.777, 1.366 recuperados y 576 fallecidos. Argentina tiene este tipo de curva que era casi una diagonal en las últimas semanas, pero vemos que en los últimos 3 o 4 días ha incrementado ligeramente el número de casos. En cuanto al número de recuperados, también está aumentando, que son más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 2.565, recuperados 1.030 y fallecidos 185 personas. Colombia tiene este tipo de curva, como vemos. Estaba teniendo un crecimiento exponencial, se aplanó hace unas semanas y bueno, ha comenzado a crecer uniformemente, aunque en estos últimos 2 días ha aumentado un poco más la cantidad de casos. También los recuperados son más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, 3.842, 1.067 recuperados y 233 personas fallecidas. Brasil tiene ese tipo de curva, el país con la mayor cantidad de casos y que todavía no tiene un aplanamiento marcado. Vemos que por día sigue aumentando cada vez más casos, aunque también están incrementando los recuperados más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 26.107, recuperados 29.160 y fallecidos 4.057. Uruguay tiene ese tipo de curva, como vemos, con varios aplanamientos a través de las semanas, pero el día de hoy hubo un incremento considerable del número de casos y no se recuperaron muchas personas, pero son más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 298, recuperados 370 y fallecidos 14. Vemos que Uruguay tiene este punto más alto todavía en cuanto a casos activos, pero esperemos que vuelva a confirmarse la tendencia a la baja, porque el día de hoy aumentaron muchos nuevos casos y esperemos que eso se reduzca en los próximos días. Bolivia tiene este tipo de curva, como vemos, con varios aplanamientos, intentos, ahora quiebres, pero en estos últimos 5 días ha incrementado, acelerarse el número de casos nuevos. Tiene más recuperados que fallecidos. En cuanto a casos activos, 746, recuperados 74 y 46 personas fallecidas. Venezuela tiene este tipo de curva, como vemos, plano durante varias semanas, una aceleración hace una semana, pero ha vuelto a planarse en estos últimos días. Los recuperados también comienzan a aumentar, más que los fallecidos, y en cuanto a casos activos tiene 181, recuperados 132 y fallecidos 10 personas. Ahora vamos a Paraguay. Paraguay tiene ese tipo de curva, como vemos, con algunos quiebres, un aumento acelerado hace como una semana, pero ya hace una semana comenzaron a reducirse y a aplanarse otra vez la curva. Fue el país que entró en primer orden en cuarentena en Sudamérica. Y bueno, también está aumentando los recuperados más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 134, recuperados 85 y 9 personas fallecidas. Vemos que Paraguay tiene una tendencia a la baja, lo que podría ir confirmándose durante las siguientes semanas, que llegó al pico ya hace una semana o algo más atrás.
México. México tiene ese tipo de curva. Como vemos, todavía tiene una tendencia exponencial. También está aumentando los recuperados considerablemente, aunque también hay una cantidad considerable de fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 5.100, recuperados 7.437 y fallecidos 1.305 personas. Estados Unidos, que es el país más golpeado, tiene la mayor cantidad de casos a nivel del mundo y como vemos hay aplanamientos a través de las semanas, pero hay muchos casos en Estados Unidos. La cantidad de recuperados también está comenzando a incrementar y en cuanto a casos activos tiene 788.233, recuperados 118.162 y fallecidos 54.256 personas. Ahora vamos a ver la tasa de letalidad en los países mencionados. En el mundo, a nivel global, la tasa de letalidad hoy se sitúa en el orden de 6.97%, o sea, casi 7 personas fallecen de cada 100. En los países que tenemos, Italia tiene una tasa de letalidad de 13.51%, o sea, de cada 100 casos positivos, aproximadamente 14 personas fallecen. México tiene una tasa de letalidad de 9.43%, Brasil 6.84%, Estados Unidos 5.65%, Bolivia 5.31%, Argentina 4.89%, Colombia 4.53%, Paraguay 3.95%, Venezuela 3.10%, Perú 2.76%, Ecuador 2.54%, Uruguay 2.05%, y Chile, que es el país con la menor tasa de letalidad, de 1.41%, es decir, casi solo una persona fallece de 100 casos positivos. Ahora vamos a ver el porcentaje de recuperados. A nivel global, el porcentaje de recuperados es aproximadamente del 27%, 28% ya. Y en los países que estamos llevando, el país con más recuperados es Uruguay, con 54.25%. Es decir, aproximadamente de 100 casos positivos, ya 54 personas se han recuperado en Uruguay. México con 53.73%, Chile 52.47%, Brasil 49.15%, Venezuela 40.87%, Paraguay 37.28%, Italia 32.31%, Perú 30.78%, Argentina 27.25%, Colombia 20.75%, Estados Unidos 12.30%, un aumento considerable, Bolivia 8.55% y Ecuador 6%. Bueno, esa sería la información al día de hoy. Como podemos ver, estas son las tendencias de las curvas de nuestros países. Y bueno, una observación que vi hace poco cuando estaba recopilando la información es que en Ecuador dice que hay muchas personas que no están acatando la cuarentena. Y acá en Perú también está pasando algo similar, lo cual explicaría que son los países con la mayor cantidad de casos después de Brasil. Bueno, esperemos que podamos reflexionar sobre eso y acatar, ¿no?, el aislamiento social. Bueno, nos vemos en el video de mañana, Dios mediante.